Maestro, me dicen que está usted como en una cueva oscura, que se tuvo que ir a una cueva oscura a transmitir desde ahí. Sí, tuve que subir para agarrar señal, pero aquí estamos, mi querido Alejandro. Oye, pues nada, qué bueno que estés aquí en viernes, mi querido Fabricio Mejía. Ayer comentábamos Álvaro y yo justo lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, lo agarrábamos pues con un cierto humor la relación que tiene Zambrano con Marco Cortés y con Alejandro Moreno Cárdenas, que pues no es una relación muy digna que digamos, pero también advertíamos una cosa que es cierta. ¿Quién sabe cuánto tiempo se pueda mantener eh, ese va por México como está, PRI, PAN, PRD, porque en un año y unos meses habrán pasado dos elecciones importantes donde es probable que el PRD pierda su registro. En la siguiente federal, es decir, el año que entra, a mitad del año, podría el PRD perder su registro. Y no deja de ser muy llamativo que se trató de un partido que ganó una elección presidencial. Es decir, el PRD, nos guste o no, ganó en 2006 la elección presidencial y es ese partido el que está desapareciendo, Fabricio. Sí, a mí compartí la especie de tristeza nostálgica que te dio sobre todo a ti. Álvaro no, porque es un hombre de un corazón demasiado duro, pero sí por lo que significó en alguna época para nuestra generación la formación de este partido de la izquierda. Yo me sentí también identificado, digamos, con la evocación nostálgica de, pues desde el movimiento cardenista del Frente Democrático Nacional, la declinación de Berto Castillo a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y lo que significaba ese movimiento para el país. Hay un libro de Adolfo Gili que se llama Cartas a Cuauhtémoc, que son las cartas que recibía el equipo de campaña por todo el país, que le solicitaban cosas, le daban ideas, y es un mapa muy interesante sobre lo que esperaba ese movimiento de hace ya, pues, 20, 30 años, y que después se forma el PRD, ¿no? Y que, digamos, confluyen dos movimientos interesantes. Uno es, por un lado, es todo el arrastre del fenómeno cardenista, que es la separación de la corriente democrática del PRI, pero por otro lado, la unificación de la izquierda, ¿no? Lo que era el Partido Mexicano Socialista, con lo que había sido el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, el Partido Revolucionario Socialista, que traía pues, a Martí Batres, a Bejarano, a toda esta gente, el PST, que traía a los Chuchos, bueno, a Chucho Ortega, y Aguilar Talamantes y todo eso, y cómo esta unión de la izquierda confluye con el movimiento cardenista, confluye con la huelga de la Universidad Nacional, y es un momento evocable, memorable, interesante. Ya después, digamos, la historia del PRD como partido, pues fue precisamente la desvinculación con ese movimiento que había generado Cuauhtémoc Cárdenas, y cómo este frente, digamos, de organizaciones confluye y se empieza también a pelear. Nunca, realmente nunca dentro del PRD se dio, digamos, una unificación de esas organizaciones que lo precedieron, sino que se les dio una forma en esto de las tribus o de las corrientes, y nunca, digamos, logró consolidarse como una fuerza partidista. Pero sí tienes toda la razón, es un partido que gana durante
todos los procesos electorales en el Distrito Federal, y por otra parte llega a ganar la presidencia de la República del 2006 con López Obrador, y es de lo que nos estamos despidiendo en este momento, de toda esa historia, digamos, de una izquierda que funcionó muy bien, digamos, en un periodo hasta probablemente el 2012, cuando ya, digamos, abjura de sus principios y se alía a sus enemigos o adversarios históricos, que son Acción Nacional y el PRI, sobre todo el PRI, que se luchó tanto contra la antidemocracia del partido único, pero también el ideológico con Acción Nacional, que no cree en las libertades que no sean las del conservadurismo religioso o la libertad económica del neoliberalismo. Ya hasta tienen ahí por ahí un juez, ¿no? Un grupo de jueces, de hecho, una sala completa de jueces que decidió que existe algo llamado, un derecho humano llamado el derecho a la competencia económica, ¿no? Pero bueno, es ese PRD del cual, pues sí, nos despedimos ahora con cierta nostalgia de lo que impactó al país, ¿no? Porque habría dos maneras de explicarlo, Mauricio. O sea, lo que estamos viendo ahora, que es básicamente una gran tragedia, habría dos maneras de explicarlo. O las dos juntas, incluso caben. Una es, pues sí, la salida de López Obrador, pero la otra es el comportamiento mismo del grupo que toma el PRD, que ya antes de incluso de la elección del 2012, ya se habían sentado con el PRI, además el peor, el más corrupto, que es el de Owen, que es a lo mejor justamente por eso se habían sentado con ese PRI, que es el PRI de Enrique Peña Nieto. Es decir, en 2012 ya se habían, y son las dos maneras en las que podríamos explicarlo. Uno es sí la salida de López Obrador, pero otro es el comportamiento propiamente de la fuerza que controla ese partido, Fabricio. Sí, es decir, en otras palabras, lo que sucedió fue el peor escenario para una organización política, que es pierdes la base social cuando se va López Obrador, desfonda al PRD de su base social, que era una base social básicamente en un principio, en el 89, es una base social del Distrito Federal, es decir, está la Coordinadora Única de Damnificados, está Asamblea de Barrios, está la Nueva Tenochtitlán, están las organizaciones tanto de Iztapalapa como de Azcapotzalco, de los colonos. Es esa fuerza, se desfonda, y por otra parte, de los 5 grupos originales que formaron el PRD, me refiero a la Corriente Democrática de Cárdenas y Muñoz Ledo, el PMS de Pablo Gómez y Amalia García, la Trisecta de Rosario Robles y Armando Quintero, el grupo que venía del PST, que era Chucho Ortega, y finalmente la parte de Bejarano y Martí Batres. Esas 5 corrientes que nunca se desdibujaron, más bien negociaban entre ellas, se quedan en este desfonde que hace López Obrador, se queda solo el chuchismo, digamos, ¿no? La gente de Chucho Ortega, Jesús Zambrano, Graco Ramírez, es decir, lo que venía del PST, que había sido un partido satélite, se le llamaba, del PRI, junto con el PAR, el auténtico de la Revolución Mexicana, que se decía que era el partido de los militares. Se queda nada más el PST y se rompe la lógica de una organización política, y entonces se funda, digamos, lo que se ha llamado el chuchismo, que es que no importa perder, siempre ganas porque negocias con el pequeño porcentaje que te dieron los electores, y por otra parte, pues estás posesionado de este régimen que se han negado ahora los consejeros electorales y los del PRIAN a modificar, que es que se estableció un sistema de partidos permanente, ¿no? Donde el recurso público llega todo el tiempo para sostener una burocracia,
y ya no se cobran cuotas en los partidos, ya no sobreviven los partidos por su misma base, sino que se crea una burocracia pues, que se va cristalizando, se defiende a sí misma, ya ni siquiera defiende al partido. Y una cosa muy importante, Alejandro, que tienes toda la razón, es decir, el momento en que la izquierda en todo el mundo decide pactar con los principios ideológicos del neoliberalismo, llámese los laboristas de Tony Blair, los del Partido Socialista Obrero Español en España, que como dice la canción, no es socialista, no es obrero, es español solamente. Ese tipo de arreglos, digamos, hacen que la izquierda se desdibuje, pierda perspectiva histórica y no pueda lograr jamás una hegemonía, porque esa hegemonía le pertenece a los neoliberales. Y entonces lo único que hacen es, digamos, rendirse ante un supuesto control de la economía, de las variables macroeconómicas y unos supuestos científicos, digamos, de los economistas, de que no debería existir un estado interventor, de que el estado del bienestar fue una equivocación, que no hay que cobrarle impuestos a los ricos porque se asustan, y que no hay que básicamente hacer nada por la población pobre porque es natural que exista la pobreza, ¿no? Y entonces, una vez que la izquierda hace eso, se desdibuja y empieza a perder elecciones. En México el caso, bueno, pues es el PRD, por supuesto, pero si tú lo miras en Europa, también el ascenso del fascismo en Italia, en Suecia, en el propio España con Vox, se da a partir de que se desdibuja la izquierda en una especie de, ellos dicen que son socialdemocracia, pero en realidad pues es una historia pasada de la izquierda, ahora ya sometida a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de los neoliberales en general, y a eso le llaman izquierda. Y en México se rompe mucho antes con la salida de López Obrador del PRD. Hay también otro fenómeno que se da, que es, digo, si lo ves desde el lado del PRD, pues es muy desagradable, pero si lo ves desde el lado de la actual presidencia de la República, pues es lo que se estaba esperando hace mucho tiempo. Y es cómo América Latina se ha venido pintando, el mapa se ha venido pintando en los últimos muy pocos años, si no hacia gobiernos de izquierda, sí hacia gobiernos progres, porque si vemos el mapa, por ejemplo, de 2017, pues es un mapa básicamente cargado a la derecha, el mapa de América Latina, y ves el mapa hoy, y es una América Latina que dio una voltereta completa hacia gobiernos progresistas o abiertamente de izquierda. En ese contexto, la mayor tragedia es que justamente en este momento el PRD vaya de salida. Sí, pues se pierde el momento histórico, Fabricio. Sí, por un asunto, digamos, de una burocracia defendiendo su propia existencia, que es esta, la que ahora controla el PRD. Tú estaba viendo la foto de la conferencia de prensa que dio Zambrano ayer, y ya no son reconocibles los personajes que lo secundan, precisamente porque ya todos están en Morena o en la izquierda menos electoral. Me refiero, por ejemplo, a la gente que está en torno a lo que fue Asamblea de Barrios, que no están participando realmente en política electoral, sino en lo de siempre, pues los colonos, los servicios urbanos, etcétera. Y entonces, pues ahí ya no reconoces más que a Miguel Ángel Mancera, que fue, digamos, la cristalización junto con la firma del Pacto por México de ya una izquierda entregada a los valores de la derecha. Sin duda, con Miguel Ángel Mancera
se da una traición en la Ciudad de México a lo que había sido el gobierno de Cárdenas, lo que había sido el gobierno de Ebrard, lo que había sido el gobierno de López Obrador, y se da rienda suelta a lo que ahora estamos padeciendo, que es el cartel inmobiliario, el descuido del transporte colectivo, todo esto que pasó con Miguel Ángel Mancera, y algo que a mí personalmente me enojó mucho y lo dije en un acto público en esos años, el cambio del nombre de la noble Ciudad de México por CDMX, que desalojó al famoso DF o Chilangolandia. Pero bueno, ese gobierno de Miguel Ángel Mancera estuvo lleno de corrupción. Y es a lo que voy con tu reflexión. La primera oleada, digamos, de la izquierda, la de Lula, la de Chávez, la de Evo Morales, en América Latina, la de Cristina Kirchner, o Néstor Kirchner más bien, es una primera oleada que a México no lo toca. Se cae esa oleada y vuelve el neoliberalismo a América Latina porque el tema de la corrupción les pega durísimo a esos primeros gobiernos de la izquierda. Viene una segunda oleada. En México no se dio por el fraude electoral del 2006, no se permite que eso exista, y López Obrador llega a la presidencia encabezando la demanda de la lucha contra la corrupción. Es decir, ahí es donde la derecha tradicional, digamos que la derecha de Macri y la derecha de Jair Bolsonaro en Brasil, que aprovecharon, digamos, los escándalos y el lawfare para golpear a la izquierda, aquí en México no puede, no lo ha logrado ni lo logrará porque López Obrador encabeza la lucha contra la corrupción y les quita la bandera y por lo tanto, digamos, López Obrador inicia la segunda oleada en América Latina ya con otro tipo de organizaciones, con una renovación del peronismo en Argentina, con frentes electorales como el de Colombia con Gustavo Petro, y esta nueva, la tercera presidencia de Lula, que ya es regenerar lo que Macri le desmontó a Brasil y lo que se retrocedió en términos de lucha contra la pobreza y el hambre, ¿no? Que es un tema muy sentido en Brasil en este momento. Antes de preguntarte sobre el futuro de la izquierda en México, déjame te muestro estos dos mapas porque son muy interesantes, Fabricio, justo de lo que estamos platicando. El primero es el de 2017, a ver si lo podemos ver. Este es 2017, ¿te acuerdas de ese 2017? Sí, claro. Pues era el continente entero estaba cargado hacia el conservadurismo. Ahora vamos a ver el mapa de 2023 porque le da sentido ver esto. Ahora, nos dice, sí, que hay una nueva marea, como le llaman aquí, marea rosa o marea roja o un movimiento hacia el progresismo, hacia la izquierda, pero también nos habla de otra cosa, Fabricio, que es el péndulo. Es decir, la historia nos dice que el mundo va dando brincos de un lado a otro, se va moviendo y las corrientes políticas van y vienen. En el caso mexicano, digamos, apenas estamos teniendo acceso a un primer gobierno de izquierda y por la desarticulación que hay de la derecha, pues es muy probable que en 2024 se ganen otros 6 años para la izquierda en el país. Pero eso no implica que en el futuro no venga una oleada de derechas, porque es un movimiento, a pesar de todo, muy congruente y tiene todo en las manos. Tiene a los intelectuales, tiene a la prensa, tiene a todos los partidos políticos, salvo uno en este momento o dos por ahí, que también son partidos veleta, hay que decirlo. O sea, el caso del Partido Verde, ese partiducho, pues va a brincar en cuanto vea que hay posibilidades de sacar mejores ganancias en otro lado. Esa es la historia de ese partiducho, pero sí hay pues la posibilidad
de que el péndulo, el tema es cuánto retrasas el péndulo, cuánto tiempo puedes retrasarlo. Y ahí mi pregunta, Fabricio, ¿cuáles son los verdaderos riesgos, ya sea del movimiento López Obradorista o del mismo Morena, que es un brazo del López Obradorismo? Yo veo más amplio, obviamente, al López Obradorismo, al movimiento, que a Morena. ¿Cuáles son los riesgos de corto, mediano y largo plazo, Fabricio? Yo creo que lo primero que hay que considerar es una cosa que no vimos de entrada en 2018 y que ahora la estamos viendo con toda claridad, que es que al mismo tiempo que López Obrador llega al poder, se desmorona el sistema de partidos. Lo que estamos viendo es como la consecuencia de ese desmoronamiento que ocurrió en el 2018 y que tiene que ver con esto que hablábamos al principio del PRD, pero que también tiene que ver con la evidencia no tan cruel de que a la oposición la tiene que coordinar un empresario, que es Claudio X González. Es decir, ellos mismos están tan abatidos que no pueden reunirse en torno a una plataforma, sino que se reúnen en torno a el dinero de Claudio X González y su empuje, que tiene que ver con los medios corporativos, que tiene que ver con estos personajes que tú llamas intelectuales, y que le hacen, digamos, un caldo ahí a esta alianza que a veces se llama Va por México, a veces se llama Unidos, a veces se llama Sociedad Civil AC, a veces se llama, ya hasta la última tuvo dos nombres, ¿no? La de Dante Delgado se llamó Punto de Partida y luego Colectivo México, no sé qué, ¿no? O Año Lectivo o algo así. Y, MC, pero están en todo. México Colectivo. MC. México, es que es lectivo de elección, no, esto del año lectivo es el año escolar, ¿no? Pero bueno, estos párvulos se reúnen en torno al empresario y eso demuestra que este péndulo, como le llamas tú, tiene todavía mucha más hondura porque se tendría que reconstruir el sistema de partidos. Y eso incluye a Morena, por ejemplo. Se tiene que reconstruir un Morena sin López Obrador y con los movimientos que hay en México en este momento que pueden ser representados perfectamente por la izquierda, ¿no? Por poner un ejemplo, la defensa del territorio frente a las mineras o frente a la privatización del agua tiene que ser representado ahí, las madres buscadoras tienen que estar representadas ahí, el feminismo, ¿no? Quitarle la bandera del feminismo a la derecha, ¿no? Que es este feminismo que solamente se preocupa por la seguridad en las calles, pero no por la reproducción y el derecho a elegir, en fin. Tiene que reconstruirse todo ese sistema de partidos y la derecha tendría que optar por algún tipo de modelo, o es el modelo de la reunión de los conservadores, de Verástegui con Steve Bannon y Trump y el hijo de Bolsonaro y Javier Milei de Argentina, que son los libertarios, los neoconservadores, los que les ofende que los demás hagamos cosas aunque no les afecten, o digamos una nueva plataforma que ya no sea neoliberal. Pero para eso, y lo hemos repetido hasta el cansancio nosotros aquí en Sin Embargo, tú, Álvaro, yo, Violeta, Cepeda Patterson, tendrían que autocriticarse. Tendría la derecha que decir, sí, somos responsables del desastre en el que entregamos el país, cometimos tales y tales y tales errores y por lo tanto los vamos a enmendar con esta nueva plataforma. Eso es lo que no han querido hacer. Y entonces han optado en este periodo que todavía el péndulo va a fluir por decir que vivimos en otro país distinto al que vivimos, ¿no? Donde hay una dictadura, donde la economía es un desastre, donde no se atendió la pandemia, donde se militariza el país, etcétera, 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 ¿no? Inventarse un país como mercadotecnia electoral, pero sin reconocer la responsabilidad que tuvieron
en el pasado reciente, y ese sí, una catástrofe de pasado reciente. Bueno, pues ahí está, y además está, digamos, pues ya muy cerca la primera prueba del colapso, porque tendríamos que decir que, aunque del colapso del sistema de partidos, porque tendríamos que decir que hoy platicamos del PRD, pero no es distinto lo que está pasando en el PAN y en el PRI. Es decir, lo que le está sucediendo al PAN y al PRI podría ser incluso más trágico, porque todavía, digamos, lo que sucedió en el PRD era previsible. La salida de López Obrador del PRD ya anunciaba que era casi imposible mantener la misma número de simpatizantes o de seguidores dentro del PRD con la salida de alguien que había alcanzado la presidencia, aunque no se le hubiera reconocido. O sea, pero lo que viene, digamos, después, en el mes de agosto de este mismo año, Fabricio, es trágico. O sea, imagínate tú que sin mover nada, sin tampoco crecer, porque sigue siendo un partido de 3, 4, 5% en las urnas, salvo de repente algunos chipotes, ciertos fenómenos locales, como lo que pasa en Nuevo León o lo que pasa en Jalisco, en realidad sin mover nada, sin ganar nada, porque no van a ganar nada Movimiento Ciudadano en Coahuila y en el Estado de México, puede convertirse en la segunda fuerza electoral del país. Movimiento Ciudadano, si, o al menos en términos territoriales, si le gana al PAN y le gana al PRI con 2 estados, con Jalisco y con Nuevo León, es probable que sin meter las manos, es más, podría no participar en las 2 elecciones que vienen y se queda en un segundo o en una tercera posición, un partido además sin identidad, un partido que solamente por mantenerse independiente de Claudio X González y de ellos, ha logrado mantener su votación medianamente estable. O sea, ese es el tamaño de la tragedia que están viviendo PAN y PRI también, y toda esa coalición, Fabricio. Sí, pues imagínate que estamos hablando de 2 partidos, el PRI y el PAN, que tienen 100 años prácticamente, y que han sido ya gobierno y que se coaligaron desde el 88, cuando los junta Carlos Salinas de Gortari, en aquellas reuniones con Diego Fernández de Ceballos y este control que todavía tiene Salinas del PRI, lo que por cierto lo desengaña de su primer impulso, que era fundar otro partido. Salinas quería fundar un partido con solidaridad, con el Programa Nacional de Solidaridad y con Colosio como candidato a la presidencia. Y le funciona también el aparato del PRI, los Jan González, el sindicato petrolero, el sindicato de maestros, que decide sostener al PRI ahí. Y por otra parte, Acción Nacional está efectivamente derrotado en muchísimos ámbitos, sobre todo en el ámbito de buscar la hegemonía que alguna vez tuvo con Vicente Fox, y optan, digamos, por lo que les funcionó con Vicente Fox, que es esta idea del mercadeo electoral, ¿no? Y entonces ya nadie dice que son panistas, ya el logo del PAN rara vez aparece, ya es esta sociedad civil que son los panistas más vergonzantes del país, es decir, los que les da pena decir que son panistas. Y esto que tú has dicho de los membretes, ¿no? Estos 300 membretes abajo de cada comunicado, que son los mismos que se van cambiando de camiseta, y entonces eso te habla, digamos, de una crisis de ese modelo de partidos, y que, por cierto, la crisis del modelo de partidos, el derrumbe del modelo de partidos en México, arrastra a otro, que es el INE, que estaba formado a base de las cuotas de los propios partidos. Entonces se viene también abajo, lo jala. Estos se defienden, pero con todo, pero no logran evitar, digamos, que se le cuestione, que se le reforme, que se le toque, como dirían ellos mismos,
Y es muy interesante el momento, es un momento de mucho riesgo, pero también de muchas oportunidades de poder fundar un nuevo sistema de partidos que esté más ligado a los electores, a la participación de los ciudadanos, que sea reflejo de los ciudadanos, porque esto del mercadeo electoral, pues, ¿cuántos años más podría funcionar de que tú pones como Movimiento Ciudadano una nueva marca que se llama Punto de Partida y entonces agarras a Palazuelos o agarras a otro cantante no sé qué, para ganar 5 o 10% de la votación? ¿Cuánto más lo puedes sostener? Yo creo que el momento requiere que se vincule a la ciudadanía y sus expresiones auténticas, digamos, políticas, a los partidos y las plataformas, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad de poderlo ligar de una manera definitiva y que la democracia mexicana sea bastante poderosa. Fabricio Mejía, como siempre, un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Y no, gracias. Si me lo permites, nos despedimos juntos. Dime. Ya son las 8, los mandamos a todos al semanal. Gracias, Fabricio. Sí, vi tu taza, oye, qué envidia. Mira yo mi taza. Estaba tomando café. Fíjate, mejor tú que yo. No, esta es una buena taza porque me la regaló una señora que llegó de Seattle. Nos vino a ver a la oficina, tal cual, no nos encontró, pero nos dejó este regalito. Así que, pues, lo uso con mucho gusto. Gracias, Fabricio, y gracias a todos. Buen fin de semana. Se quedan con el semanal. Fabs, un abrazo muy grande.